Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Y Dios habló y dio a conocer estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que iban en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Así dice el Señor. Hasta ahora hemos visto 8 mandamientos y hoy nos toca: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Es evidente que este mandamiento es muy importante para nosotros, porque trata de cómo nosotros somos veraces cuando conocemos del Señor. Y es que este mandamiento es muy importante. Tan importante es que el Señor lo tiene entre las 7 cosas que más aborrece el Señor cuando se quebranta. En Proverbios 6, del 16 al 19, miren lo que dice el Señor. Hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 son las que detestables a los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren hacia lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entre este mandamiento está entre las 6 cosas, 7 cosas, dice el proverbio, que aborrece el Señor: la lengua que miente y el falso testigo que esparce mentiras. Pero ¿por qué estaba ese mandamiento? Vamos a hablar en ese momento, en ese contexto histórico. Resulta que como no había, como ahora, como ley, como la que hay ahora, policías y eso, se tenía que investigar cuando se faltaba ese mandamiento. Y se necesitaban testigos, máximo 2, para poder juzgar al que quebrantaba ese mandamiento. Pero entonces el Señor lo que hace es curar en salud al que está siendo juzgado. ¿Por qué? Porque tenían que hablar con la verdad. Porque si cualquiera se levantaba y decía, este cometió este pecado, y era mentiras, podía morir una alma inocente. Entonces el Señor de una vez les dice, ojo con decir mentiras de su prójimo. Entonces el que iba a levantar un falso testimonio lo pensaba para hacer eso. Pero entre líneas, ese pasaje, ese versículo, tiene un principio para nosotros. ¿Y cuál es? Hablar siempre la verdad. Ese es el principio que hay detrás de ese versículo. Pero ¿por qué Dios aborrece tanto la mentira? ¿Por qué Dios hace que en Proverbios quede registrado que las cosas que Él detesta y aborrece son la lengua que miente, el falso testigo que esparce mentiras? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Porque Dios, todo lo que dice es verdad. Porque Dios
no es hombre para que mienta, porque todo lo que sale de él es verdad. Asimismo, él quiere que los seres humanos hablen siempre con la verdad. Y como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en nosotros tiene que haber verdad. No podemos hablar con mentiras. Es tanto que la verdad se juzga y la mentira se juzga desde lo jurídico. Ustedes saben, eso es castigable, ¿cierto? El falso testimonio se considera un delito en Colombia. Está definido por la legislación nacional como una falta a la verdad, al silencio parcial o total de la misma dentro de una actuación judicial o administrativa bajo gravedad del juramento, rendido ante la autoridad competente. Es decir, se considera que has cometido este delito, así no mientas con un simple hecho de no decir la verdad. Por partes o a medias, o al no decir nada, has cometido un delito. O sea, desde lo jurídico, cuando usted miente, ya es castigable. Pero también está desde lo moral. Todo mundo, siendo no cristiano, sabe que decir mentiras está mal. Todo el mundo sabe eso, pero las decimos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hace que nosotros sea tan fácil mentir? Y es que eso tiene una raíz. ¿De dónde vino eso? Y si ustedes pueden buscar ahí conmigo en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué el hombre lucha con la mentira? ¿Por qué el hombre es mentiroso? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y vamos a ver el primer falso testimonio de la historia. Dice la palabra del Señor, Génesis 3, versículos del 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Miren la primera pregunta y distorsión de la verdad que se convierte en mentira. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que el Señor dijo eso? Pues si nos devolvemos la hojita a Génesis 2, 15 al 17, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Oigan bien, puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Eso había dicho el Señor. Pero la serpiente escogió eso y dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer entró en conversación ya con la serpiente y ya empezó a perder. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, y miren lo que añadió, ni lo toquen. Cuando uno lee Génesis 2, del 15 al 17, en ninguna parte dice eso. Que no lo toquen, simplemente no coman de ese árbol que está en medio. Y dice la mujer, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. O sea que Dios es mentiroso. Según la serpiente, Dios es mentiroso. Dios los está engañando a ustedes. No es cierto, ustedes no van a morir si comen de ese fruto. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos. Miren esa mentira tan grande. Y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Yo hago una pregunta. ¿Ya no eran imagen y semejanza de Dios? Ya eran la representación de Dios en la tierra. Tenían una comunión perfecta con Dios. Pero la serpiente coge esas verdades, las distorsiona y hace que la mujer coja del fruto.
Ahora uno entiende por qué en Juan 8, versículos 44-45, miren lo que dice el Señor Jesús. Ustedes son padre del diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este había sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Desde el principio, Satanás ha sido un mentiroso. De su naturaleza expresa esa mentira. Es padre de mentira. Así fue como engañó al hombre. Y miren, y ahí se ve el proceso del pecado en el ser humano después de que la mujer accede a lo que la serpiente le está diciendo. Miren la mujer lo que hace. Miren las acciones. La mujer vio que el fruto era árbol bueno para comer, que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Lo miró. Empezó aquí hay algo, con las mentiras de Satanás. Así que lo tomó y luego comió. Y no le bastó eso, le dio a su esposo, quien ni reclamó, ni se quejó, sino que simplemente comió. Y en ese momento se le abrieron los ojos. Si el versículo terminara ahí, Satanás les estuviera diciendo la verdad. A ustedes se le abrieron los ojos y serán como Dios, pero saben, sí se le abrieron los ojos al ser humano. Pero inmediatamente tomaron conciencia de su desnudez. Por eso se para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Se le abrieron los ojos, pero lo primero que sintieron fue vergüenza. Fue vergüenza. Desde ahí, la mentira hace parte del ser humano. Desde ahí, esa es la raíz. O sea que uno puede decir, según el relato de Génesis capítulo 3, cuando mentimos, somos iguales a Satanás. Paul David Tripp, en su libro Guerra de Palabras, en el capítulo 2, titulado Satanás también habla, dice lo siguiente con respecto al engaño de Satanás con mentiras a Adán y Eva. Cuando la serpiente habló en el jardín, hubo otro problema. Por primera vez se dijo una mentira. Hasta ese momento, cada conversación era perfecta y completamente verdadera. La palabra era totalmente confiable y la vida podía ser edificada sobre ella. Las palabras que Adán y Eva se decían el uno al otro eran confiables porque eran coherentes con la palabra de Dios. Pero aquí, asombrosamente, la serpiente miente intencionalmente para lograr su propósito. No se equivocó ni olvidó lo que era verdadero. No era ignorante ni le faltaba entendimiento. La serpiente sabía que lo que decía no era verdadero. Por eso se le dijo, por eso lo dijo. No quería que Adán y Eva vivieran a la luz de la verdad o obedeciendo a Dios. Querían venderle una mentira y procuró que esa mentira sonara creíble. De esa forma, la mentira se introdujo en el hombre. Y de ese momento, los seres humanos, todos, luchamos con la mentira. Y ese fue el problema que el pueblo de Israel tuvo con el Señor a través de toda la historia. Uno puede ver leyendo el Antiguo Testamento que en los libros de Isaías, Amós, Jeremías, el Señor demanda que hablen la verdad. En uno de esos profetas les dice, ustedes han hecho la mentira su guarida. Y es que cuando uno practica la mentira, engaña. Y eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. En el libro de Amós, los israelitas adulteraban las balanzas. Para cuando los pobres iban, pesaba menos cuando llevaban más y tenían que dar menos plata. Cuando se miente, se engaña. Cuando se miente, hay injusticia. Y eso es lo que hace el Señor cuando le habla al pueblo de Israel por medio de los profetas. Hace una demanda de que por favor se vuelvan a la verdad, que por favor sus acciones marquen siempre la verdad. Y es que no se puede negar, hermanos, que eso es una lucha aún siendo creyentes. Yo no puedo creer que yo sea el único que haya dicho esta mentira piadosa que no existe,
llaman a la casa, contesta una persona, diga que yo no estoy. Ser el único, eso es una mentira, ¿cierto? Y a veces esa mentira, ese mandamiento, lo tenemos como bueno, está ahí, pero no es tan importante. Pero la verdad sí es muy importante, porque si yo soy mentiroso y el Señor Jesús llama a Satanás padre de la mentira, ¿yo soy hijo de quién? Satanás, de Satanás. Pero el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice que hay una raíz en el corazón. Esas cosas están en el corazón. Por culpa de la caída del hombre, la mentira toma un lugar en el corazón del hombre. Su vida la han envuelto en mentira. Hoy en día es casi imposible asegurar que alguien le hable a uno con la verdad. Cuando usted cuenta algo y le pone un poquito más, usted está diciendo mentiras. Hemos hecho de la mentira verdad. Porque la mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, se vuelve un cuento y me creo ese cuento. Cuando uno dice una mentira, usted tiene que volver un historiador. Tiene que decir por lo menos 20 mentiras para sostener la primera. Por eso las esposas tienen un olfato para eso. Y los esposos entienden. Porque cuando un esposo le dice una mentira a la esposa, ella tiene eso fresquito ahí. Y luego uno mismo va conversando con ella y la esposa le dice, ve, pero usted no me había dicho que tal día no había estado en tal parte. Así somos nosotros. Pero el Señor nos está llamando a que debemos de arrepentirnos de ese mandamiento, de quebrantar ese mandamiento. Esta sociedad está depravada y hace que la mentira no solamente sea suficiente, sino que engaña, calumnia, difama, habla con falsedad y chismea. Cuando usted por ahí, lo hemos hablado aquí, yo te voy a contar esto, pero no por chisme, sino para que me ayudes a orar. Usted tiene que cuestionarse por qué lo está haciendo, para no caer en falsedades, ni hablar de más, ni nada de eso. Isaías 59:4 hace ver que pareciera que esta sociedad está de esta forma como estaba el pueblo de Israel. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue con la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Conciben la maldad y dan a luz a la iniquidad. Así está la sociedad. Miren, la verdad es tan importante. Ustedes escuchan noticias, ¿cierto? Se mantienen actualizados con las noticias. ¿Saben qué es la JEP? Justicia Especial para la Paz. ¿Qué es lo que reclaman las víctimas que están en la JEP? La verdad. La verdad. La verdad hace parte de uno. Pareciera que las víctimas necesitan escuchar la verdad para descansar. Y es que cuando uno practica la mentira, se vuelve un caos en nuestra vida. Un caos. Yo lo viví por mucho tiempo. Una mentira casi de 2004 a 2010. Son una mentira de 6 años. Escondiéndole a mi esposa que por medio de una infidelidad tuve una hija fuera del matrimonio. Y ustedes no se imaginan el martirio que fue para mí cuando yo conocí al Señor y esa mentira estar metida dentro de mi familia. Sabía que eso iba a traer una consecuencia. ¿Cuál? Que la hubo, que mi esposa dijera no quiero estar más con usted. Y esa mentira trajo una separación de 2 años y medio. Y no solamente eso, hermanos, les cuento eso porque es la realidad de nuestra vida. Ninguno está ahí sentado sin que haya practicado esto de mentir. ¿Por qué les cuento eso? Porque la otra niña que tengo fuera del matrimonio está envuelta en una mentira también. Su mamá no le ha querido decir la verdad, quién es el papá y quiénes son sus hermanos, quién soy yo, y le tiene una mentira de que otro señor es el papá y que yo no existo por ninguna parte. Entonces miren, es una mentira, daña a toda una familia y daña a todo un ser humano, lo degrada. Y eso es satánico. Eso es lo que hace Satanás.
Pero todo esto es porque el hombre tiene un problema en su corazón. La Biblia nos dice que el corazón es el problema. No hay nada bueno en el corazón del hombre. Solamente el Evangelio puede rescatar ese corazón perverso y dañino por el pecado. Porque el Señor dice que del corazón salen las inmoralidades sexuales, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y los falsos testimonios y calumnias. El problema es el corazón. Miren, es tanto ese problema que el Señor Jesús fue víctima de ese pecado. Para que el Señor Jesús lo pudieran crucificar, le levantaron falsos testimonios. Mateo 26, 57 al 59 nos lo relata. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se había reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo habían encontrado y nunca la habían encontrar, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. El pecado de la mentira también lo sufrió el Señor Jesús. El pecado de la mentira, el Señor Jesús fue víctima de él. Y no solamente de estos hombres religiosos. Ahí mismo, si uno sigue leyendo Mateo 26, encuentra a Pedro diciéndole: ¿tú eres discípulo del Galileo? No, yo ese hombre ni lo conozco. 3 veces lo negó. 3 veces dijo mentiras. ¿Saben qué después dice? Y lloró amargamente. Negó al maestro. Cuando uno escucha todos esos relatos, uno tiene que hacerse preguntas que confronten nuestra vida. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes, primeramente es: ¿mientes? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto es importante para usted ser veraz? Hablar siempre con la verdad. Otra, nos resulta repugnante la mentira. Son preguntas para que meditemos. Son preguntas para que examinemos nuestro corazón y digamos si estamos quebrantando este mandamiento. Porque cuando usted se acerca a una persona para evangelizar, los 10 mandamientos son muy buenos para eso. Porque cuando usted presenta los 10 mandamientos, no hay persona que se salve de haber cumplido esos mandamientos. Y cuando usted habla de la mentira, las personas tienen por allá ese mandamiento como no tan importante. Pero ese mandamiento sutilmente está en nuestras conversaciones. Y uno tiene que examinar el corazón y decirle: Señor, perdóname, porque he dicho mentiras. Tal vez ver el mandamiento de no adulterarás, no robas, y uno, uy, no, que eso son palabras mayores, pero ese mandamiento es muy importante. Porque entre eso está la calumnia, el hablar mal del hermano, la falsedad y todas esas cosas que se van metiendo con la mentira. Eso daña una congregación. Si usted habla mal del hermano o habla mentiras del hermano, usted está calumniando, está diciendo mentiras y eso daña una comunidad. Entonces es bueno meditar sobre estas preguntas. ¿Mentimos? ¿Es importante para nosotros decir la verdad, ser veraces? ¿Nos resulta repugnante decir mentiras? A veces es mejor colocarse uno colorado
que mentir. Y les voy a contar otra historia que le pasó ayer a mi hijo David. David entró a un establecimiento a comer unas comidas rápidas en el poblado. Como se le había olvidado echarse desodorante, compró un cojincito y entró a un baño a echarse desodorante. Y al echarse desodorante se le cayó la billetera. Él creyó que había sido el cojín, pero se le cayó la billetera y salió. Cuando fue a pagar, él dijo, uy, la billetera. Se devolvió y ya la billetera no estaba. Entonces le preguntó a la administradora del local, venga, yo para mirar si es que dejé una billetera, si alguien entró al baño, si se me puede decir, no. Y la señora con una actitud fea, no, ponga más cuidado. Aquí la última persona que entró es aquella, y le señaló una mujer. Él fue y le preguntó, chica, mira, lo que pasa es que boté los papeles y... No, yo no vi nada, la verdad yo no vi nada. Listo, mi hijo se devolvió otra vez y preguntó, bueno, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen la billetera, devuelvan, hay un dinero, si quieren quédense con el dinero, pero necesito los papeles, ya esta segunda vez que los voy a botar. Entonces, por favor, colabórenme. No, aquí no hay nada. Es más, hubo otro señor que entró y es de tal negocio. Él fue donde dice, no, hermano, no vimos nada. Él ya preocupado dice, no, me va a tocar ir a la policía. Fue donde la policía le dijo, no, eso es descuido suyo. No podemos hacer nada ahí. Entonces él vuelve al negocio y dice, no, yo veo algo raro entre estas personas. Veo una actitud como, esa persona la tiene. Y yo digo que es la gracia común del Señor sobre la vida de mi hijo. Y entonces él siguió indagando. Cuando le dijo, vio las cámaras, dijo, no, me muestran las cámaras, por favor. Ah, sí, ¿cómo no? Entonces empezaron a mostrarle las cámaras y se ve la administradora del local que entra al baño, se agacha y cuando está viendo el video, ella dice, yo me agaché para coger unos papeles del baño. Ah, me dijo, sí, vea. Cuando se ve que ella coge los papeles, sale así como con los papeles, luego la ubica otra cámara que está debajo de la caja registradora y saben, se le cayó la billetera. Y claro, la administradora. Y entonces me dijo, ve, pero esa es mi billetera. Se alcanza a ver que ella la chuta debajo de, no sé, como donde ponen la caja administradora. Pero esa es mi billetera. Entonces la miraba y le decía, me devuelve la billetera, por favor. Esa es mi billetera. Después de que le habían dicho que no la tenían, David le decía, venga, si usted tiene un hijo, ¿no le gustaría que botara los papeles? La señora lo negaba y lo negaba. ¿Ustedes se imaginan la cara de esa señora, el momento de esa señora? O sea, yo no quería estar en el lugar de la señora. Le entregó la billetera a mi hijo y estaba congelada, la metió en el congelador. O sea, mintió, robó, quebrantó toda la ley, quedó mal. Mi hijo tenía todo para coger Instagram y montar y decir, bueno, no vengan a este negocio, vea, se le caen los papeles a uno y lo roban y un montón de cosas, pero no actuó así. Quería que... Pero esa es la realidad. Así sufre el ser humano con el pecado. Esa señora no lo miraba a los ojos. No lo miraba. La vergüenza que uno pasa, la misma vergüenza que sintieron Adán y Eva en Génesis 3, cuando sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es la misma vergüenza que nosotros sentimos cada vez que pecamos, cada vez que le faltamos a Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 20 al 27, miren lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso, que aplica para nosotros hoy, para ir concluyendo. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras les habló y les enseñó Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida con los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Hace parte, la mentira hace parte de la vieja naturaleza. Y Pablo le está diciendo, despójense de eso, pónganse en el ropaje de la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza
está creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Porque si me quedo con la vieja naturaleza, le estoy dando cabida al diablo. El llamado que el Señor hace es: despojémonos de eso. Si hay algo que está arropando, el pecado nos está arropando y quiere conducirnos a la mentira, a engañar, a ser injustos, a hablar mal del hermano, a poner de más, a denigrar. Pablo está diciendo: despójense de esa vieja naturaleza. Despójense y pónganse en la nueva. Y saben, cuando yo pienso en la nueva, que es creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad, yo veo a Cristo en mi vida. Cristo en mi vida. Porque cuando el Padre me mira, ve a Cristo. Porque lo que Dios quiere más en la vida del creyente es formar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es sin mentira, sin engaño, sin injusticia, sino con santidad, con justicia y con verdad. Para terminar, quiero leerles esto del mismo libro que les mencioné anteriormente. Satanás habla, y cuando Adán y Eva actúan con base a sus palabras, miren esto: el mundo de las palabras se convierte en un mundo de problemas. Ya no solo reflejamos la imagen de Dios con nuestras palabras, sino que también reflejamos la imagen de la serpiente. Cuando dejo de hablar bien, de hablar con la verdad, y hablo mentira, dejo de parecerme a la imagen de Dios, según el escritor, y ahora reflejo la imagen de la serpiente. Y voy a hacer un paréntesis acá, y es pensar, hermanos, que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y hay una necesidad cuando mentimos de volverle a servir a Satanás. Hermanos, Satanás nos odia. Yo a veces, así charlando, digo que tengo una foto en primera página allá en el infierno, donde soy objetivo militar de Satanás, porque ya no le sirvo, y no le quiero servir ni le serviré, porque ahora le sirvo al Señor, y usted y yo le servimos a Él. Entonces usted tiene un enemigo, que el mismo Señor Jesús dice, es un mentiroso. Hermanos, siempre nos va a tentar con mentiras. Siempre le va a decir que la esposa del prójimo es mejor que la suya. Siempre le va a decir que es mejor hablar mal del hermano que darle una palabra de bendición. Todas esas actitudes son diabólicas, y como hay una naturaleza pecaminosa que si no buscamos al Señor se mezcla con Satanás, y hacemos un caos de nuestra vida y de todos los que están a nuestro alrededor. Ya no hablamos conforme al estándar de Dios. A menudo nos rebajamos al estándar de la serpiente. Estamos con Dios, al mentir nos rebajamos a ser como Satanás, quien ya tiene su juicio listo, quien ya, si usted lee Génesis, él ya sabe lo que le espera, ya sabe que va a ser destruido. Pero yo no quiero ser parte de ese grupo que él se quiere llevar con él. Todos los que estamos aquí queremos ser parte de esa comunidad de santos que va a estar delante del trono de Dios, proclamando día y noche: santo, santo es el Señor. Y vamos a ser limpiados, nuestras lágrimas van a ser limpiadas por el mismo Dios. Y ya no vamos a necesitar ni la luna ni el sol, sino que la misma gloria de Dios va a iluminar toda la tierra. Y yo quiero estar ahí. Quiero caminar sobre el mar de cristal. Quiero caminar sobre las calles de oro. Quiero ver descender la nueva Jerusalén. No quiero participar en las mentiras de Satanás. Nuestras palabras ya no son un fiel retrato del diseño de Dios. Muy a menudo son un retrato
del engaño de Satanás. Llamado esta mañana, hermanos, es: la mentira es diabólica. La mentira es de Satanás. Los hombres y las mujeres de Dios hablamos con la verdad, porque nuestro Señor es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguimos a la verdad. Que no nos pase como Pilatos, que estuvo al frente de la verdad y le preguntó: ¿y qué es la verdad? Y no hubo respuesta, porque está al frente de la verdad. A la verdad servimos y la verdad, en verdad vivimos. Que sea la verdad el centro de nuestra vida cristiana. Vamos a orar para terminar.